Son las 9:11. Sí, una emergencia. 9:11 de la mañana en este día miércoles 23 de octubre, año 2024. Vamos avanzando y luego de una parte importante de la ronda de comentarios de nuestros compañeros llegamos a nuestra primera entrevista de este día de hoy y hemos dicho que esta semana y todas estas semanas pues vamos a estar con pesos pesados de los temas que hemos analizado y que el país todavía pues discute, debate, y cuando se ha hablado de economía, de macroeconomía, de reformas fiscales, de políticas públicas que emanan sobre todo la discusión en la parte económica durante muchos años en el país, siempre el nombre del doctor en economía Andy Daguarre ha resaltado durante todos estos años. Le tenemos hoy aquí presentes, dirige la Fundación Economía y Desarrollo, que por muchos años ha estado también latente en el debate nacional con sus recomendaciones y con sus opiniones con respecto al manejo de las políticas públicas. Buenos días, Andrés Daguarre, hijo Andy para el país. Bienvenido al Gobierno de la Mañana, a la Z101. Un placer estar aquí, mucho tiempo sin venir, pero aquí a la orden. El hombre de triálogo. Sí. Andy, yo recuerdo que a mí me tocó en una ocasión ser conductor de un programa que se llamaba La Hora de la UNE. Ah, sí. Que me contrató para esos fines, que en su gloria esté, don Andrés Daguarre, padre. Sí. Un hombre extraordinario, siempre lo recuerdo. Y me recuerdo también que al primero que entrevisté en ese programa fue a ti. Mira, no recordaba eso, wow. Desde entonces no nos habíamos vuelto a chocar. Muy agradable. Eso hace muchos años. Sí, no, sí, fue como en el 91, quizás. Por ahí fue por ahí andaba, la reforma de Balaguer. Hace muchos. La Hora de la Unión Nacional de Empresarios. Era que estaban los Chicago Boys en su buena, encabezado por Andy. Qué bueno. Por Jaime Poder. Andy, tus opiniones en un momento como este. El país ha estado en medio de un debate sobre la necesidad de una reforma fiscal que finalmente no pudo concretizarse. Tú has expresado algunas opiniones, hemos visto, básicamente desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las fallas que motivaron ese propósito, que incluso muchos en el país lo entienden como una necesidad, no pudiera concretizarse? Yo particularmente pienso que la falla fundamental fue la orientación de la reforma. Nosotros habíamos preparado un proyecto en el año 2016, después lo actualizamos en el 2020, volvimos a actualizarlo en el 2024 y lo denominábamos Ley para la Reducción de la Evasión Fiscal y la Racionalización de las Exenciones, porque entendíamos que el objetivo fundamental de la reforma y la única forma políticamente posible de pasarla, si tú no tenías una crisis macroeconómica profunda, era atacando algo que muy poca gente se iba a oponer, solamente los evasores se iban a oponer, que era el tema de la evasión fiscal. Entonces la orientamos así, se la presentamos al presidente Danilo Medina en el 2016, en aquel momento también al ministro de Hacienda, al ministro administrativo de la presidencia, porque el mandato era que se iba a hacer en el 16, que una vez Danilo había ganado las elecciones, se iba a proceder para dejar a un futuro gobierno ya la cosa pública bastante estable y sostenibilidad en la trayectoria de la deuda pública. Pero por alguna razón se entendió que el costo político de esa reforma iba a ser alto. Yo recuerdo que me dijeron, Andy, ¿y cuánto va a bajar el presidente Medina con esa reforma? Digo, bueno, mira, él ganó con 62. Yo siempre creo en el efecto cola. Después que tú ganas una elección, tú subes un poco más. Debía estar como cerca de 70. Digo, él va a bajar 30 puntos. ¿Cómo? Digo, 30 puntos, ¿cuál es el problema? Va a estar en 40. Después va a terminar fuerte, porque con el dinero que va a tener, va a poder mover esta economía, hacer obras públicas importantes y dejar un país más organizado. Y le contaba la historia de Ricardo Lagos en Chile, que lo había hecho así y terminó
con 80% de favorabilidad. Pero esas cosas a veces tú las dices y es normal que tú no creas mucho, que tú tengas incertidumbre y mucha gente que quizás en ese momento yo no lo sabía, que quizás tenían en agenda la posibilidad de otro periodo adicional, quizás dijeron, bueno, pero poner al presidente Medina a incurrir en este costo político, esto posiblemente mata la posibilidad de un tercer periodo. Yo esa información del tercer periodo, te tengo que ser honesto, yo no, en ese momento yo no tenía ningún indicativo de que se iba en esa línea. Yo entendía que ese era su último periodo en ese momento y por eso se preparó así. Después en el 20, un grupo de empresarios se me acercó y me pidió que si yo podía tener lista la reforma para el 20, para quien ganara. Ganó el presidente Abinader, se le entregó, pero no pasó nada y es entendible, o sea, ahí nos tocó la pandemia, o sea, no era viable. Entonces, en el 24 volvimos a prepararla, pero ya Hacienda venía trabajando en su esquema, y el esquema de Hacienda no era contra la evasión, sino contra la exención. Entonces, la exención, de primera instancia tú dices, sí, es verdad, no debe haber exención. Bueno, pero es que el proyecto se diseñó que el 65% de la exención que se ataca era la exención del ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto muy regresivo. Entonces, quieras o no, todos los productos que estaban exentos se podrían hasta justificar si tú quieres que por el lado impositivo tú tener algún componente de progresividad. Es decir, las cosas que consume el pueblo más pobre, yo no quiero grabar eso momentáneamente, el nivel de ingreso del país no lo permite. Incluso, solo 2 países del mundo tienen el IVA generalizado, que son Dinamarca y Chile. En Chile se metió en un gobierno dictatorial. O sea que no es fácil hacerlo. En todos los países del mundo el IVA tiene generalmente 2, 3, 4 y 5 tasas. En Europa hay países que tienen 6 tasas. Entonces yo le decía, si ustedes van a tocar el IVA, yo recomendaría que se vayan con una tasa bien baja para lo que está exento. Pero la posición de Hacienda era que no, que eso era distorsionante, que era mejor generalizarlo. Y eso me vino a la cabeza cuando tú hablabas con el sector empresarial, algunos líderes empresariales del país, nos juntábamos en una actividad y venía el tema de la reforma hacía tiempo. ¿Qué tú harías? Yo le decía, no, a mí me gustaría saber qué tú piensas. No, Andy, lo que hay es que generalizar el IVA, ponerle el IVA a todo, el ITEVIS a todo. Yo decía, pero ¿ustedes han pensado en las repercusiones políticas que eso tendría? Porque es un golpe fuerte a la clase media, a media baja, y tú tienes que compensar. Yo en la del 16, la reforma del 16, cuando la empezamos a trabajar, yo la quise hacer como una reforma a prueba de protesta. Entonces, ¿qué hicimos? Antes de empezar a trabajar, nosotros montamos 6 focus groups con personas de diferentes estratos de ingreso, principalmente ingreso clase media baja para abajo. Yo quería saber el feeling, la sensación que iban a tener frente a los anuncios. Cuando yo soltaba lo del ITEVIS, con una tasa de un 8%, lo que estaba exento, el salón casi se incendiaba. Entonces, yo digo, esto es delicado. Esto ya era la primera señal de que tocar el ITEVIS iba a generar eso. Entonces, empezamos a construir mecanismos de compensación para acompañar esa tasa reducida del IVA. Y detectamos unas 4 medidas de compensación que cuando tú se le explicaba y tú volvías a decir ahora, vótame y dime si tú lo apruebas o no lo apruebas, la mayoría aprobaba. Eso implica la importancia de la comunicación de un programa de reforma, que tú tienes que entrar primero con las compensaciones, decir qué es lo que tú vas a hacer, para después decirle, mira, yo necesito este aporte tuyo, pero yo te voy a compensar. Ahora, hay grupos que no voy a compensar. Esos son los que tienen que cargar. Pero la parte que sí gustaba más era cuando nosotros le presentábamos el listado de las empresas que tenían 10 años declarando pérdidas.
en la DGI, pero cuyos propietarios y accionistas tú no veías que se estaban deteriorando en su nivel de vida, o sea, todo lo contrario. Entonces cuando nosotros decíamos, mira, nosotros queremos ponerle un impuesto mínimo a todas las empresas del país, así como los empresarios querían el ITEVIS para todo el mundo, nosotros planteábamos, no, pero espérate, en vez de un ITEVIS de 18 para todo el mundo, vamos a ponerle a todas las empresas un 3.5 mínimo para todas. O sea, primero el porcentaje es muchísimo menor, es de los ingresos brutos. Bueno, cuando corrimos el escenario y lo calculamos, nos daba eso solo 1.6% del PIB de ingreso adicional. O sea que era una suma considerable, cerca de 125,000 millones de pesos. Eso de por sí hacía las reformas, si el gobierno lo que buscaba era 1.5 del PIB. Pero claro, esa es una reforma que los opositores, ¿quiénes iban a hacer? Los evasores, los que manipulan los estados financieros. Y aquí, ¿quiénes tienen poder para manipular el estado financiero? Empresas relativamente grandes. Entonces, eso era lo que queríamos hacer, pero esa propuesta no caló en el Ministerio de Hacienda actual. Ellos entendían que no, que se les debía dar la oportunidad de ellos atacar la evasión con medidas administrativas. Yo dije, bueno, perfecto, pero lo único que yo he visto que funciona es esto. ¿Y dónde eso ha funcionado? Me decían, bueno, Hipólito Mejía, en el 2000, cuando yo le expliqué lo mismo de la evasión que había, me dijo, Andy, ¿cómo resolvemos esto? Digo, bueno, ponemos un impuesto mínimo en aquel momento de 2%. Él me dijo, prepáralo. Tú prima en guapo, Turquito, me decía, yo te voy a demostrar que yo soy más guapo que tú y lo voy a defender más que tú. Efectivamente, él asumió eso como él y enrostró a los grupos que se lo pusieron. Incluso una vez llegó a Santiago a una actividad, había una fila enorme de empresarios y cuando él llegó ya él había visto la lista de los que declaraban pérdida. Dijo, Dios mío, ¿cuántos evasores juntos? O sea, y generó un problema. Entonces, pero él, cuando fue al Congreso, se bajó la tasa de 2 a 1.5. El que la negoció fue José Luis Malcún, recuerdo que era en ese momento, estaba en la CERS, pero era un hombre de confianza del presidente. Y con 1.5, las recaudaciones del 20 al 21 del impuesto sobre la renta corporativa, que es el impuesto que más se evade en la República Dominicana, aumentaron como un 50% de un año a otro con apenas 1.5%. Yo quería reeditar eso, pero con mayor vigor, para crear la base ya de una sociedad un poquito más justa, porque la realidad es la siguiente. La masa salarial en este país, que es sobre la que descansa el consumo de los trabajadores, ha venido cayendo gradualmente como porcentaje del PIB. La mayor parte del PIB, de manera creciente, de la riqueza que creamos todos los años, está siendo absorbida por el capital. Y yo entendía que había que empezar a dar un giro, si queremos realmente combatir la creciente desigualdad, poner a que la empresa, el capital, aporte un poco más y que se descontinúe esta práctica de las pérdidas. Andy, de todas las cosas que tú has dicho, la que yo le veo, o sea, diferente a todos los otros economistas que han hablado, es que tú has puesto el dedo en la llaga con los sectores que tienen una tasa efectiva de tributación SOES. Sí. Hasta 0.8 has dicho tú sobre el total de ventas. Todos los que hablan es de eliminación de los incentivos que se han vuelto exenciones, pero que en su objetivo de la ley son incentivos. Tú llamabas la atención sobre el efecto que podía tener sobre el sector zona franca, darle un tratamiento diferente a nuestros competidores. Por favor, un poquito de mayor explicación sobre cuál es la propuesta que tú tienes de un impuesto mínimo a estos sectores que tienen años perdiendo, pero siguen iguales, porque Ito Bisonó aquí decía que se justificaba la eliminación de los incentivos, por ejemplo, en turismo, porque habían empresas que tenían beneficio y que no podían seguir incentivando empresas de beneficio. Yo diría que lo que más hay que ver es dónde
estas empresas que tienen pérdidas. Yo creo que es más peligroso eso que las que tienen beneficios. Mira, lo primero es que cuando la gente va a la televisión, a la radio, a hablar de algún tema, mi primera recomendación es que usted se documente. Cuando me dicen a mí no que los hoteles están teniendo beneficios. Usted ha entrado a la DGI y ha visto los 1.100 estados financieros que presentan los hoteles del país. La mayoría declaran pérdidas. ¿Por qué declaran pérdidas? Porque hay un acuerdo entre la DGI y el sector hotelero de aceptarle a los hoteles que declaren las tarifas de las habitaciones hoteleras a un porcentaje equivalente al 35 al 30% de lo que realmente la gente paga. Yo voy a un hotel en Punta Cana, digamos, me cobran $300 la habitación. Bueno, ese hotel, para fines de la DGI, bajo algo que se llama acuerdo de precio por anticipación, recibe solamente información de que se vendió a $100. ¿Qué pasa? Cuando yo fui y pagué mi TEVIS del 18%, eso no es un invento del gobierno de Luis Abinader, eso viene arrastrándose. Y han pasado por ahí varios administradores de la DGI que han permitido eso. Yo pagué $54 de TEVIS, pero la DGI recibió 18. En cualquier país del mundo, eso desata un escándalo de proporciones inexplicables, porque es el único país del planeta Tierra donde el impuesto al valor agregado, una parte, se privatiza. O sea, se colecta, pero no lo usufructa el Estado, no lo recibe el Estado, sino el sector privado. Entonces, cuando a mí me dicen que los hoteles dan beneficios, bueno, ¿en dónde que dan beneficios? Porque en los estados que le entregan a la DGI, en 14 de los 16 años, entre el 2006 y el 2021, que presentaron y que yo lo pude ver y analizar, declararon pérdida de manera consolidada. Incluso yo le planteé a Danilo Medina en un momento, presidente, usted me autoriza, yo hago una emisión de un bono, $2,000 millones, compramos todos los hoteles del país. Los compramos todos al valor que ellos dicen en la DGI que está. Entonces, armamos una licitación internacional, luego lo vendemos y pagamos 33% de la deuda pública externa, de golpe. Wow. Andy, no, tú estás relajando, esa cosa tuya. Digo, es para llamarle la atención de los desórdenes que nosotros permitimos en nuestra administración tributaria. Entonces, si tú me dices a mí que yo hubiese hecho, no es que yo me hubiese concentrado, yo no tocaría el ITEVI en esta etapa. Exacto. Más si tú me dices que tú lo que quieres es 1.5 y yo por 1.5, sabiendo que tengo 6 o 7% de evasión fiscal, me voy a meter de que con el ITEVI, eso es una falta de sentido común, de proporciones inimaginables. ¿Por qué? Porque el equipo de Hacienda lamentablemente privilegió desmontar las exenciones y no tocar un tema delicado como es el de la evasión. Para tú tocar la evasión, lo primero es que el gobierno entero tiene que estar con pantalones, porque va a enfrentar grupos poderosos, grupos como lo que Balaguer enfrentó. A Balaguer lo respetaban, a Hipólito lo respetaban, pero después esos grupos yo no he visto ese mismo nivel de respeto con nuestros presidentes más democráticos, como son Leonel Fernández, Luis Abinader, Danilo Medina. Esa es la realidad. Entonces, aquí hace falta, yo no quiero usar la versión de que Andy, tú estás planteando posiciones un poquito autoritarias, no, pero que haya respeto, al Estado hay que respetarlo. En una democracia, la democracia se va a ir debilitando si nosotros seguimos insistiendo que los de abajo y los de la clase media sea que lleven la carga de todo esto. Esto no es posible. O sea, ¿tú crees que es posible que familias ricas llega un delivery de una pizza un domingo a tu casa y si el muchacho del delivery no trae el comprobante con factura fiscal, le devuelven la pizza? Y tú dices, ¿y para qué que quiere el comprobante? Porque van a meter esa factura como un gasto de una empresa que tiene la familia
para disminuir, por un lado, el pago del ITEVI y segundo, para ayudar en la declaración final de pérdida. Mira, eso para mí, lo que pasa es que aquí ha faltado creatividad. Todas esas operaciones tipifican como lavado de activos. El día que tú le digas al sector empresarial, en lo adelante, todo esto va a tipificar como lavado de activos y en consecuencia vamos a ir al Código Penal, entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Qué es lo que yo planteo? No lleguemos ahí y vamos a hacer un acuerdo, un pacto, donde las empresas van a pagar 3.5% mínimo de impuestos sobre la renta como su mínimo. Entonces me dicen, Andy, pero es que yo no gano. Digo, explícame cuál es tu situación. No, mira, yo compro a 100 y vendo a 100. Yo le digo, o sea, tú lo que tienes no es una empresa, tú tienes una actividad de filantropía. Sí, es que yo lo que hago es un servicio. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un acuerdo. Yo te voy a permitir que sigas haciendo el servicio, pero bajo un esquema diferente. ¿Cómo que tú dices que tú vendes a 100? Bueno, tú vas a vender ahora 103,50. Tú vas a ganar ahora 3 pesos con 50. Tú eso me lo mandas a la DGI. Te queda con 100. Como tú compraste a 100, tú no estás ganando nada neto. Tú te sientes bien en tu actividad de filántropo y ya se acabó. No, que es que... Bueno, pero y entonces, no te preocupes, vas a seguir igual, pero yo cogí, el consumidor va a pagar ese 3.5, yo prefiero un 3.5 en un 18. Bueno, entonces otro te dice, no, es que yo no gano lo suficiente, yo nada más gano 1.5%. Digo, bueno, entonces tú solo tienes que subir 2%. Pero ¿qué pasa? Que él tiene un competidor. Hay que ver si el competidor hace la misma práctica que él. Si él sube, él puede perder mercado. Y cualquier cosa, siempre está el arancel de aduana. El máximo de 20. Si tú ves que hay presiones que te quieren trasladar, tú le bajas 5 puntos al arancel y se acabó la historia. Se acabó la historia. Ahí se acabó. Entonces, yo no sé por qué es que ha faltado... como el carácter que se necesita para imponer eso. Antes algunos amigos me dicen, Andy, tú no temas el efecto cascada. Digo, ¿qué es lo que es el efecto cascada? No, que se lo van a trasladar todo al consumidor. Digo, ¿y por qué cuando Hipólito lo puso, la inflación bajó de 9 a 4? Todos sabemos que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario. ¿De dónde viene ese invento de que porque yo ataco la evasión va a haber más inflación? Porque viene de un efecto cascada. Eso es la típica respuesta de gente que aspira a tener la posición de director de la DGI. Este país va a progresar el día que ser director de la DGI sea insignificante y que no le importe a nadie. O sea, que en vez de tener discreción, nosotros sustituimos la discreción por una regla. Hay muchos países del mundo que nadie sabe quién es el director de la DGI. Aquí el director de aduana o el de la DGI son posiciones que te dan poder. Y hay gente que le encanta, por ejemplo, estar sentado en el asiento de director de la DGI y que vengan 2 grandes empresarios del lado atrás a pedir cacao, a solicitar un tratamiento privilegiado, para ellos sentirse con poder. Yo no creo en eso. Y me consta que este director, hay una oportunidad de oro, porque tenemos un director de la DGI ahora, que es un tipo sencillo y que favorece las reglas, la cosa sencilla. No le interesa que nadie le venga a rendir pleitesía, no. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de oportunidad, óyeme, aprovéchala. Aprovechala. Entonces, yo creo que ha faltado aquí, se reorientó mal. El error fue finalmente presentar una reforma que desde el principio, yo a alguien en el gobierno le dije, si la presenta, oiga lo que le voy a decir, al único que usted está beneficiando, si ese es el objetivo, no es a Leonel Fernández. A Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque lo iba a ser candidato de cabeza en el 28, imbatible. Si tú impones eso del ITEVI, la campaña que te van a montar o que te iban a montar para el 28 era terrible. Primero le iban a barrer en el Congreso. Esos congresistas todos iban para afuera. Esa campaña del, ¿cómo que le llamaban? Es para afuera que va. Que ustedes no se imaginan cómo eso iba a sonar. Y eso iba a tener un eco en el hogar dominicano
de una profundidad extraordinaria. Entonces, ¿qué faltó aquí? Mucho olfato político. Tú no puedes poner a gente que nunca ha hecho una reforma de nada, que lo único que domina es finanzas corporativas, a venir, bueno, al equipo, porque yo no creo que fue él solo, yo creo que es un equipo. Yo no voy a decir que eso solo fue Hochi, no. Hochi es un muchacho que es su área de finanzas corporativas. Pero pensar que un grupo así, como el que estaba, muchachos jóvenes, sin experiencia, podían armar eso, sin olfato político, sin contacto político, porque tú ese equipo nunca lo viste como yo vi a este caballero, y estuvimos juntos muchos años, ¿no? Caminando. Estaba metido entre la gente, tú sabes cómo la gente piensa. Entonces a veces el ministro de Hacienda debe ser un buen técnico, pero tiene que tener por lo menos mucho olfato político, y si tiene el componente de político, esa mezcla de tecno con pol es muy positiva. La mayoría de los grandes reformadores de América Latina en Hacienda han sido tecnopols, no un técnico puro frío que no. Tú ves a Andrés Velasco en Chile, Ricardo Lago, que había sido también ministro, pero era el presidente del Partido Socialista. O sea, fueron reformadores que tenían el olfato político, o sea, un pie en la academia y un pie en la calle. Entonces, si tú no logras mezclar eso, las posibilidades de perderte en el camino y de fracasar son enormes. Entonces, a mí me da muchísima pena, porque hoy día tenemos un presidente, tengo que decirlo aquí, un tipo con un deseo y una voluntad de hacer reformas que dejen un mejor país. Y me da muchísima pena que lo hayan llevado a esta situación donde ellos tienen como que hay un sentimiento de derrota. Yo quisiera quizá dejar el mensaje de que no deben verlo como una derrota, simplemente se cometió un error y cualquiera se equivoca. Lo que hay que tomarse un tiempo, meditar y ver si cogen un aire y ver si podemos diseñar algo que sea beneficioso, algo que a la oposición le convendría. Porque te voy a decir una cosa, si yo fuese Danilo, Leonel, ¿cómo se llama? Juan Omar Fernández, oye, a mí me encantaría que este gobierno me arregle un poquito la finanza pública, no llegar ahí yo en el 28 a tener que dar yo el tablazo. Entonces, ¿no sería más inteligente, presidente? Nosotros lo queremos ver, vamos a sentarnos. ¿Usted aceptaría que nosotros le traigamos una propuesta para que la compartamos juntos y que entre todos, siguiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, la empujemos? Y nosotros lo vamos a acompañar. Usted no se va a quedar solo. Y vamos en el Congreso, lo vamos a apoyar y públicamente lo vamos a apoyar. Y que a ese grupo se junten sectores empresariales que le interese que en unos años aquí no tengamos una crisis macroeconómica profunda. Entonces yo creo que eso sería lo ideal. Yo sé que ahora mismo quizás no hay oído para eso, porque el sacudión de este error que se cometió todavía repercute y posible. Pero a medida que pasen los días, yo creo que las voces sensatas del país deben tratar de reorientar. O sea, yo me voy a revelar frente al predicamento de que nosotros tenemos necesariamente que perder estos 4 años sin hacer esa reforma. Yo creo que no debe ser. O sea, nosotros no podemos perder este periodo del presidente Abinader, que demostró y ha demostrado tener voluntad para empujar y atreverse. Bueno, lamentablemente lo pusieron a atreverse con un proyecto disparatoso, lamentablemente. No, es que no hay otro calificativo, porque es que cuando el mismo tema de las exenciones, iban a meter un disparate de la zona franca, se le había dicho que eso era un disparate, que no tocaran eso. México y Costa Rica le están dando incentivo extra a la construcción de parques de zona franca. El gobierno de El Salvador está comprando terreno para que regalárselo a los que vienen a instalar parques. Entonces nosotros le vamos a poner, lo más lindo, le vamos a poner 27% de... Pero por Dios. No, que eso no tiene que ver nada con la zona franca. Yo le decía, pero no tiene nada que ver con la zona. Entonces tú quieres decir que una zona franca tú la puedes en el aire, en un patio, así sin techo, se puede instalar. O sea, tonterías así. El tema de la construcción. No había un sector después de la clase media y la clase pobre más golpeado que la construcción. Iban a paralizar al sector que más está dinamizando la economía. Lo iban a paralizar de golpe.
algo que tú no debes hacer nunca con una reforma tributaria, porque una reforma tributaria debe crear algunos sectores que estén dinámicos para que tú tengas base tributaria y encontrar dónde recaudar. No. Se llevaba a los fideicomisos. No, que es que ellos nada más están pagando un 10% de impuestos sobre la renta. Ahí es que tú te das cuenta de la ingenuidad de esos muchachos jóvenes, porque ni se sentaron a analizar el historial. Cuando pagaban 25 y 27% de impuestos sobre la renta, ¿cuánto pagaban? Que busquen la recaudación, 0. ¿Por qué? Porque todos los contratistas declaraban pérdida. Y se financiaban con dinero del lavado, algunos, porque así. Sí, se financiaba con dinero del lavado. En sus compras había una falta total de transparencia. Compraban materiales, tú no sabías qué precio. Vendían, tú no sabías qué precio. Tú solo escuchabas, me fue mal en ese proyecto, perdí dinero. Y eso se reflejaba en la DGI. Entonces con 27 tú cobrabas 0. Con 10 te estabas llenando de dinero en la DGI. ¿Por qué? Porque los fideicomisos obligaron a transparencia. Entonces la ley 189.11, que fue una ley buena que se adoptó en el país, se la llevaban por completo. Doctor. Un reflejo de que un equipo que no hizo el ejercicio. Ellos dicen que tuvieron 5 años. Está bien, yo lo creo. Pero quizás por la falta de experiencia no analizaron con cuidado y ni vieron las estadísticas fiscales del país. Doctor, bueno verle. Igual. Bueno verle, muchos años de cariño y de mucha amistad. Sí. La verdad es que escuchar a Andy evidentemente revela de que hay una combinación alta de mucha experiencia, como decía cuando hablaba de Pacheco ahorita. No solo es la formación, sino la experiencia haciendo las cosas, y usted sin duda que la aborda y la tiene. Habían 2 preguntas, hay una que no se la voy a hacer porque le había entendido que usted en algún momento había sido parte de los consultados del equipo de Hacienda. Entonces yo ya esa no se la voy a hacer porque usted acaba de decir que la propuesta fue disparatosa. Entonces si usted dijo algo tan sencillo no, claro. Entonces no se lo voy a preguntar. Yo esa propuesta no la... Yo la única observación que en un momento me hizo el ministro de Hacienda es que quería generalizar el ITEVIS, y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Mire, en el enfoque del 1.5, 1.6 y demás, a mí, luego, al margen de ver un porcentaje, hay un tema que preocupa y que a todo el que tiene vocación de Estado en este país debe llamarlo a sentarse a ver qué vamos a hacer. El ritmo del endeudamiento. El gobierno del presidente Hipólito Mejía, en su momento titular, duplicó la deuda de todos los años anteriores. Titular del presidente Fernández, duplicó la deuda de los años de Hipólito. Titular de Danilo Medina, duplicó la deuda de los anteriores. Y titular de hoy, igual. Entonces hay un tema que está claro, que no se trata del presidente que haya, sino del modelo que estamos utilizando. Un modelo que evidentemente sustenta cerca del 45% del presupuesto en financiamiento externo. ¿Qué podemos hacer para construir no solo una reforma que nos dé un poco más para hacer esas obras, sino para trazarnos un plan de nación que nos permita ir desmontando ese ritmo del endeudamiento y poder pagarle a esos organismos? ¿Cuál debe ser el abordaje que tengamos y cuál debe ser la aspiración en porcentaje del PIB nuestro real que podamos hacer gradualmente? Mira, ese tema del endeudamiento, yo pienso que hay muchos análisis que revelan una gran confusión. Primero, el endeudamiento neto al año, que es lo importante, es el déficit. Cuando yo me endeudo para hacer lo que se llama el rollover o pagar la amortización de lo que vence, eso no es deuda. O sea, yo debo 400, los intereses que tengo que pagar ese año son 50. Entonces, si de los 400 que yo debo se me vence en ese año 100, si yo tomo 100 prestado para pagar eso que se venció, ese proceso de yo endeudarme para pagar deuda, el efecto neto de eso es 0. La deuda por ahí no me aumenta. Yo lo que tengo que estar velando es la carga de los intereses. Y por eso los intereses es una de las partidas que más afecta el déficit. El déficit nuestro, vamos a ser honestos, no es un déficit alarmante. No es un déficit de 8% del PIB, no. El sector público no financiero generalmente ha operado con un déficit cercano entre 2.5 y 3.3% del PIB. Eso es más o menos el estándar en los países emergentes del mundo.
Lo que pasa es que tenemos al Banco Central, por otro lado, que también me genera cerca de un 1%. Entonces, cuando tú sumas, te da 4 y pico, y por eso la deuda ha ido aumentando, salvo los años que tú tienes un enorme crecimiento económico, y entonces el crecimiento de la deuda es menor que el crecimiento nominal del PIB. La regla que nosotros deberíamos seguir, primero, si nos vamos a endeudar, 0 para gasto corriente. Eso es lo primero que uno debería poner. Segundo, si yo voy a hacer una obra pública, esa obra pública tiene que tener un retorno económico medible, más aún si la voy a financiar con financiamiento externo o interno. Por lo menos el 20% de las obras públicas yo debería cubrirlo con recursos internos y el 80% con endeudamiento interno o externo. Entonces, si tú sigues esa regla y en consecuencia todo el gasto corriente del gobierno está forzado y obligado a financiarse con recaudación, tú puedes estar seguro que tú en unos años vas a tener unos índices espectaculares de endeudamiento, de intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios, que es la variable importante en el caso nuestro. Y lo otro es, yo lo he planteado muchas veces, liberar al país de este crecimiento de la deuda interna del Banco Central que se ha ido sucediendo. Nosotros teníamos esa deuda cuando explotó la crisis del Baninter. El agujero del Baninter eran 55 mil millones de pesos. Esa deuda ahora pasa de 1 millón de millones, o sea, es como 20 veces, 21 veces lo que teníamos. Yo pienso que ya llegó el momento de tomar una decisión más firme, más creíble, como lo hizo México, como lo hizo recientemente Argentina, que es sacar la deuda del Banco Central y llevarla a Hacienda y manejarla a través de Hacienda, garantizando que yo voy a ir haciendo el rollover de los vencimientos a tasas cada vez más sanas, más reducidas. Y voy a tener la ventaja de que yo voy a convertir este duopolio que tengo de emisores estatales, por un lado Hacienda, por el otro el Banco Central emitiendo, compitiendo a ver quién le puede vender a las AFP. Entonces esa tasa subiendo porque no hay coordinación. Entonces el día que tú tengas un solo emisor, ese emisor es un monopolista. El monopolista, por definición, es el que fija el precio. Entonces en este caso, como él es el que está vendiendo el producto, él dice, bueno, yo oferto este bono al 8,5%, al 9%, un bono que quizá hoy se está ofertando al 11%. Entonces tú puedes ir gradualmente, que fue lo que hizo México, bajando esa deuda. Empezó en 12% del PIB en México, el año pasado terminó en 2.9% del PIB. En el caso nuestro no ha sido así, lamentablemente, y creo que ese es un tema que se puede sacar. Pero a mí el tema de la deuda no me preocupa mucho. Yo, en las conversaciones con la calificadora, ellos saben, lo que pasa es que el gobierno del presidente Abinader tenía como mucha prisa de conseguir el grado de inversión. Mira, yo creo que más que conseguir el grado de inversión, que es algo que yo aplaudo y que es positivo, es primero hacer la reforma políticamente posible de hacer, o sea, y tratar de pasarla. Y después veremos. O sea, yo creo que con un buen ejercicio del manejo del gasto público podemos avanzar rápidamente. Creo que hay un componente también, y salió a relucir. Yo, honestamente, yo no sabía que era tan profundo, pero viendo las vistas públicas, no hay duda de que hay una especie de rebelión contra la improductividad del gasto público. Mucha gente está bastante indignada con yo podría decir un poco de irrespeto que la clase política ha exhibido frente a los recursos públicos, porque desde hace 20, 25 años uno observa con la facilidad que se regala dinero público, que se da dinero público, que se dispendia dinero público. Yo creo que tienen que ayudar al presidente. Los ministros tienen que ayudar al presidente. Y hay que llegar a crear un modelo de que se transmita a la sociedad de que el peso que se paga de impuestos se le va a dar respeto. Entonces, eso nos lleva a algo que es una especie de alianza, yo no voy a decir perversa, pero que no es favorable. La clase evasora, que es un componente de la clase empresarial, ha llegado a un acuerdo implícito con la clase política que defiende el modelo clientelista.
Andy, yo te voy a permitir que tú haga tu clientelismo, pero no me toques a mí. Cóbrale el impuesto al otro. Entonces, ese modelo es el modelo que ha hecho crisis. Porque lo vimos ahora. O sea, la gente no quiere que tú sigas utilizando el dinero público en esos fines. Mira, yo cuando vi un préstamo, creo que era de $100 millones para aumentar el número de la tarjeta, supérate, algo así. Mira, eso es una violación a los principios fundamentales de endeudamiento. Tú nunca debes endeudarte con el exterior de que para dar un subsidio corriente. No. Tú eso lo tienes que conseguir de tu recaudación, a tu trabajo. Y recorta. Por ejemplo, a mí me molesta mucho ver que con el dinero público y eso viene desde hace 20 y pico de años, con dinero público tú le das pensiones a gente que nunca trabajó en el Estado. Cuando gente que trabajó en el Estado tienen hoy día pensiones ridículas. Mira, óyeme una cosa. O no tienen. O sea, si hay un factor detonante de revoluciones, es ese tipo de cosas. Inequidad. Ese tipo de cosas. Entonces, eso tú tienes que desmantelarlo. Y dentro del pacto que se firme, óyeme, eso no es una práctica que se inició ahora, ¿eh? Eso viene desde el 2004. De dar dinero así. Mira, me cae bien, este muchacho fue músico. Hermano, usted no ahorró. Eso es su problema suyo y de su familia. Usted trabajó para el Estado. No, pues entonces usted no tiene pensión. Es como que yo no he trabajado para el Estado. A mí me van dando una pensión. ¿Por qué? Ahí le dieron, yo vi a muchísimos economistas que nunca trabajaron en el Estado. Ahí le salió un decreto, un viaje de pensión. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, vaya a trabajar al mercado. Y si usted no produce, entonces su familia que se encargue de usted. Andy, nos gustaría que aclarara, porque hay gente que ha dicho, Andy ha sido incoherente. Primero critica la introducción de la reforma, después critica el retiro de la reforma. Quisiera que nos aclare eso, si hay una incoherencia. Eso fue un error de Diario Libre. Yo hablé con Aníbal, me dijo, Andy, escúchame, no, lo vamos a arreglar. Yo no critiqué el retiro, yo no critiqué el retiro de la reforma, todo lo contrario. E incluso a mí se me pidió una opinión. ¿Qué yo haría? Digo, no. ¿Que cuántas modificaciones yo le haría a esa reforma? Digo, bueno, yo tengo como 48. Entonces, cuando tú tienes 48 modificaciones a un proyecto de reforma, mi sugerencia es que las retiren. Incluso le dije, yo siento que si se van a decir que, porque entiendo que quizá se debatió la posibilidad de que se hablara al país y se dijera, vamos a introducir esta modificación, y se fuese diciendo cuál era la modificación. Yo dije, miren, si van a hacer eso, no debe hacerlo el presidente. Primero, no, señores, yo les decía, tienen que proteger al presidente. Aquí pueden fracasar todos los funcionarios públicos, menos el presidente. El deber del gabinete es proteger al presidente Abinader. Entonces, poner al presidente a él, vamos a modificar esto. Entonces, presidente, si usted hace eso, usted se está apropiando del proyecto. Y excúseme, porque yo sé cómo firman los presidentes cuando someten un proyecto. Yo me atrevería a decir que esos proyectos no se leen al pie de la letra, que los presidentes los presidentes confían en sus ministros y saben que un ministro no le va a hacer daño entonces, esto fue lo que hablamos, ministro, sí, perfecto, sometan. Pero cuando las cosas explotan y dicen, y eso estaba ahí, y eso estaba ahí, y eso, ¿y qué es eso? Entonces, bueno, yo sugerí que yo no tenía información de cómo estaba la situación en la calle, pero sí sentía que la gente se estaba como radicalizando. Y digo, miren, yo creo que lo único que evita que esto explote es el retiro puro y simple. Ahora, yo de lo que no soy partidario es el del retiro y el olvido. Ahora sí, permítame hacerle mi pregunta. Hablan de la baja en los bonos internacionales de la República Dominicana. ¿Qué pudiera pasar si eso continúa? ¿Qué pudiera pasar para frenar esta baja en los bonos? Y sobre la capitalización del Banco Central, ¿cuánto tiempo aguantaría el Banco Central sin mayores consecuencias para esa capitalización? Perfecto. Mira, primero, la reacción de los mercados
como dijo el presidente, él tiene razón, es normal que ellos toman primero el ruido del retiro, mira, fracasó. Pero esos mercados que mucha gente cree que los que toman las decisiones son gente súper brillante. Yo los conozco, o sea, yo tengo contacto con ellos y sé los muchachos que están ahí tomando decisiones y sugerencias. Hay mucha gente deficiente. ¿Y por qué? Porque el proyecto no reducía el déficit. Entonces, tú te vas a molestar porque retiraron un proyecto que no reducía el déficit, porque tú sabes bien que el acuerdo era someter algo de 3 puntos porcentuales del PIB. Eso era lo que nosotros habíamos preparado. Y esto fue 1.5. Y te decía en qué iba a gastar el dinero. La única partida ahí que reducía un poquito el déficit es lo que tú planteaste de la capitalización, los 22.300 millones que se le iban a dar al Banco Central. Pero en realidad, para mí el mercado sobrereaccionó, y tú verás que a medida que pasen los días y ellos vayan cayendo, va a decir, pero mira, el gobierno se sigue... Porque nosotros no tenemos una crisis macroeconómica ni una crisis ahora de incapacidad de pago. Nosotros estamos bien. Y estamos creciendo al 5%. Que me diga el mercado global de capitales. ¿Qué otra economía de América Latina está creciendo al 5%? O sea que a mí eso no me preocupa. Porque si tú te pones a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en vez de 6 el bono 10 años, en vez, digamos, de 6.15 va a ser 6.35, 6.50. Eso me tiene sin cuidado. Yo no me voy a detener por esas reacciones. Claro, el Ministerio de Hacienda tiene que hablar con los bancos de inversión, explicarle qué es lo que van a hacer ahora de ajuste fiscal administrativo para que entiendan mejor. En cuanto a lo de cuánto resiste el Banco Central, mira, recuérdate que el Banco Central, mientras la gente confía en el Banco Central y en su capacidad de emisión, no hay problema, porque es un mantequilla oficializado con respaldo, o sea, es un mantequilla que no quiebra. Claro. Emite. O sea, es la realidad, porque tú pagas con emito. Mantequilla no tenía una capacidad para emitir, entonces, y cumplir los compromisos, pero el banco sí tiene esa capacidad. Ahora, ¿qué es lo que yo he planteado? Que eso no es sano, porque eso te debilita para hacer política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo saco eso, en cualquier momento me lo llevo para Hacienda y que lo maneje el equipo de Hacienda, que eso yo entiendo que ellos lo pueden manejar bien, los financistas de Hacienda, eso no es ningún problema. Ellos han manejado muy bien la deuda pública externa, o sea, las emisiones que han hecho. Hay una unidad, el Departamento de Crédito Público es un equipo bueno que tiene Hacienda, entonces yo no creo que haya problema. Yo simplemente ahí lo sacaría del Banco Central para que el Banco Central vaya más ligero en el diseño de su política monetaria y que el servicio de la deuda pública interna le cueste menos al gobierno. Le está costando demasiado. Según leí en su artículo Hollywood we have a problem. La única exención con la que usted está de acuerdo en eliminar es la de la ley de cine, ese incentivo a la ley de cine. Y mientras el hacha va y viene, lo que uno colige de sus reflexiones ahora es que hay que meterle mano a la evasión, que dice el mismo CONEC que anda en un 62% del ITEVIS. Sí. Pero la DGI no tiene, se luce como un idilio porque no tiene el personal, no ha tenido éxito. ¿A qué apostar entonces? ¿Será lo que se habla de la inteligencia artificial, la Deep Web, una herramienta para la DGI perseguir esos grandes evasores? Bueno, uno ha escuchado, o sea, esos rumores. Yo no te puedo decir que soy un experto en eso, no conozco eso. Mira, primero con lo de la ley de cine, yo lo que planteaba, yo soy un fanático del cine y de las series, o sea, es una cosa que... Bueno, comedia. Yo honestamente, yo no soy experto. ¿Qué diferencia hay entre el cine y la película? Él está atacando la comedia dominicana. No soy experto, no, honestamente. Explícame eso. No, el cine y espérate. Mira, yo pienso que parte del problema es que tú no diferenciaste con la concesión de esos incentivos. La demanda por películas cómicas, comedias, ¿no? Está prácticamente garantizada. El pueblo dominicano, todos los estudios que se han hecho, tiene una preferencia muy alta por las comedias. Bote el golpe. Si tú tienes la demanda garantizada, en principio, esa es la primera señal de que ese segmento del cine no necesita el incentivo.
Ahora, ¿dónde es que uno sí entiende que hay un déficit? Bueno, películas de carácter histórico, documentales, culturales, cosas que presenten historias importantes del pueblo dominicano, episodios, por ejemplo, a mí me sorprende que a nadie se le ocurrió, por ejemplo, hacer una serie de Van Inter. Tú haces una serie de Van Inter de 8 capítulos, e incluso Netflix te puede interesar. Yo planteaba también una serie que nos conviene de la ocupación haitiana de 22 años en nuestro país, como una forma de que desde fuera nos entiendan mejor quizás el por qué mucha gente se rebela contra la posibilidad de tener una sola nación en la isla. O sea, cuando hay raíces culturales, valores y principios tan diferenciados, entonces, pero esa historia no se conoce fuera porque, por ejemplo, en Estados Unidos el modelo fue diferente. O sea, a quienes esclavizaron fueron a los esclavos africanos, los blancos los esclavizaron a ellos. Entonces hay ese sentimiento de culpa. A nosotros fue al revés, quienes nos dieron por la cabeza 22 años fueron ellos, y aparte de eso nos sacaron dinero para pagarle parte a Francia. O sea que el día que Piketty logre convencer a Francia para que le pague a Haití, yo me voy a meter en el medio para que no dé los la nuestros. mitad para nosotros. Sí, porque yo calculé en un momento, cuando él hizo el cálculo de 24 mil millones, yo le dije, bueno, no, pero hay 2 mil nuestros. Por lo menos la mitad. Entonces, volviendo al cine, a mí me encanta el cine y creo que el Estado lo tiene que apoyar. Ahora, ¿cómo lo apoya? La información que uno tiene, y la tiene Hacienda también, es que el esquema montado fue afectado y permeado por prácticas indelicadas. Entonces, por ejemplo, el año pasado 7.204 millones costó el financiamiento al cine, porque hay dos componentes. Uno es la producción de cinematografía de largometraje dominicana, y otro es, por ejemplo, el rodaje cuando vienen empresas de fuera. Yo, por ejemplo, esos estudios que están en Juan Dolio, para mí eso es una zona franca, debe darse el tratamiento total de zona franca. Puede ser. Porque eso es servicio de filmación, de exportación. O sea, óyeme, de acuerdo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Le doy trato de zona franca porque eso tiene unas externalidades positivas para el país. Para la producción local, ¿qué es lo que yo planteé? En ese artículo lo planteé porque no es que vamos a crear un fondo de 1.500 millones de pesos al año y vamos a premiar los mejores guiones de películas históricos, biopics. Exacto, la comedia no entra. Que construyan el relato social. Y tener, que yo quiero proyectar. Claro. Vamos a hacer una película de Evangelina Rodríguez. La cultura dominicana. Es que sin fiscalización nada funciona. El problema es de nosotros. El problema es que Chimbala no puede protagonizar. ¿Es posible tener una efectividad, una reforma futura con el déficit energético como estamos nosotros? Pérdida en la distribución, déficit financiero, y en estos momentos necesitamos mucha inversión en la generación. Me gustaría conocer cuál es el panorama que desde tu punto de vista enfrenta a corto, mediano plazo el sistema energético de la República Dominicana con tantas aristas sueltas. Yo pienso que ahí es, así como en este tema de la reforma fiscal, la oposición se tiene que acercar al gobierno para tratar de fomentar un acuerdo. En el tema eléctrico todavía es más inminente y más necesario, porque luego de lo que pasó con esta reforma, yo percibo que al gobierno se le va a complicar más el margen de maniobra para actuar en el ámbito eléctrico en un país donde se ha vendido la idea de que si el privado entra, es el colapso. Sí, eso es el apocalipsis. Yo sé que en las ideas del gobierno estaba el plan no de vender las sedes, pero sí contratar con privado la administración por un periodo de tiempo. Yo entiendo que si no damos un paso importante en esa dirección, vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué implica un privado entrar a manejar las sedes? Implica que el Estado tiene que dar un respaldo político y de uso de la fuerza pública muy fuerte para que los que no paguen el servicio. Mucha gente piensa que el robo de la electricidad o el consumo fraudulento
es una exclusividad de los grupos de menores ingresos. Y estudios que se hicieron en el pasado encontraron que no necesariamente así, que tú tienes aquí en este país muchísimas edificaciones que se construyeron con sistemas soterrados de suministro que solamente te dejan ver una parte del consumo de electricidad, incluso grandes tiendas, negocios, fueron atrapados en algunos momentos con este tipo de operativo, donde por ejemplo los sistemas que más consumen energía, aire acondicionado, nevera, el sistema de enfriamiento, estaban siendo alimentados extra sistema, o sea, y eso no pasaba por la factura. Entonces, se necesita ahí también mucha voluntad política, y yo creo que se le va a hacer difícil a la administración del presidente Abinader por sí solo en esta coyuntura poder enfrentar esto. Ellos tienen a Celso Marrancini manejando el sector. Celso es un hombre de carácter que parece que está en disposición de asumir él el costo que a él le signifique, pero al final de cuentas Celso no es el presidente, no es el ministro, así de que tú puedas decir que es un político que ni se va a candidatear a nada, y el costo político se le va a pegar a otro. Entonces, yo creo que ahí va a haber que definir un marco bastante inteligente, pero que todos tomemos participación en la solución. Yo creo que fue un error darle energía a todo el mundo independientemente de que pagaran o no el servicio. Uno podría decir, bueno, Andy, pero mira, durante la pandemia, si no le dábamos luz a estos hogares, que lo obligamos a estar encerrado, hubiese sido sumamente inmanejable la situación. Y ese es un punto que yo tengo que decir, bueno, mira, yo creo que ese es un argumento que tiene peso. Pero quizás debieron decir, esto lo estamos haciendo como una medida de emergencia, porque los subsidios que dio el gobierno también en ese periodo no se mantuvieron permanentemente, se descontinuaron. Entonces quizás haber dado energía 12 meses indiscriminadamente y asumir el costo del gobierno hubiese sido defendible. Pero eso ha continuado, porque se le teme, y en las encuestas sale que cuando los apagones aumentan, la favorabilidad del gobierno baja muy rápidamente. Es la variable que más... Y creo que el gobierno ha quedado atrapado ahí y eso ha alimentado el déficit. Entonces, el espacio de subir tarifas eléctricas ahora se ha cerrado. O sea que ese es un área que yo honestamente no creo que vamos a ver muchos avances en lo que le queda a la administración del presidente Abinader. Creo que vamos a tener deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Los proyectos de Manzanillo van a un ritmo quizá más lento que lo que inicialmente el gobierno tenía previsto. Entonces, ahí uno no puede aspirar a pedirle milagros al gobierno. Creo que en esa área yo no tengo realmente muchas expectativas positivas. Pero sí me gustaría ver que la oposición se acerque al gobierno para abordar eso y ver. O el gobierno a la oposición. Como sea. Tú has dicho muchas cosas interesantes, súper interesantes. El gobierno presentó esta reforma con el argumento de que era necesaria, importante, impostergable, sobre todo porque habían una serie de factores que había que enfrentar: el tema del endeudamiento, el tema de la inversión pública en obras de infraestructura para ampliar los servicios, por ejemplo, en el tema de transporte, entre otros aspectos. Pero ante el retiro de la misma, el presidente se siente, o lo sentimos como cuando tú haces una rabieta y te paras y dices, bueno, pues no hay nada, esto era lo que yo tenía, no tengo más nada. Y vamos a hacer ajustes. La población que está ahí afuera, que no entiende muchas cosas, a veces, sobre todo cuando se habla de temas económicos, lo que piensa es, bueno, ¿qué nos espera ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque nos dijeron que era para no seguir con la escalada del endeudamiento. Entonces significa que nos vamos a seguir endeudando. No nos van a dar, no nos van a ampliar los servicios que necesitamos y demandamos en salud, en transporte. ¿En qué va a consistir esos ajustes? Con los ajustes que el presidente dijo que haría, pero que tampoco especificó
se puede resolver el tema del déficit. ¿Sí? La población se hace esas preguntas, como que con la respuesta o la reacción del presidente, por lo menos la de un primer momento, deja todas esas interrogantes. Tú que conoces y manejas a profundidad los temas y conoces esto, ¿qué piensas que va a hacer el gobierno realmente ahora? Yo diría que ellos van a tratar de ver qué vías administrativas tienen para mejorar la recaudación. Uno no puede tener grandes expectativas con eso, pero cualquier dinerito que tú puedas ir levantando con medidas administrativas es bienvenido, y mucho más si es tomado de sectores que están evadiendo. Hay formas de hacer eso, hay formas de invitar a esos evasores a, mira, tenemos una situación difícil, ven por aquí, vamos a sentarnos, vamos a analizar el caso tuyo. Yo creo que se puede. El gobierno ha dicho también que va a empezar a recortar algunas partidas de gasto. Yo creo que se vería bien que aquellos gastos que han sido más controversiales, que más ruido generan, porque es otra cosa. En los tiempos de Balaguer, cuando se diseñaron reformas, y en los tiempos de Hipólito, las redes sociales no tenían el peso que tienen hoy día. Entonces, el reformador, el diseñador de política, tiene que tener eso dentro del modelo ahora. O sea, cómo yo manejo. En el caso del 84 fue una reacción. Sí. Bueno, por eso fue un error en aquel momento del Banco Central, por presiones del fondo, que no supieron manejar cómo hacer la unificación. Y se le explotó. Traspasaron al mercado libre, al mercado paralelo en aquel momento, un viaje de mercancías, de productos de primera necesidad, como un ITEVI, más o menos. Lo único que de uno por uno que estaba, iba como a 1.60, 1.70. Será un 60% de ITEVI en la práctica. No digo yo la gente tirarse y venir a poblada. Entonces, volviendo con lo que me preguntaste, creo que ellos pueden trabajar la parte de los ingresos, pero tienen que darle demostración al país de que el gobierno realmente escucha. El presidente ha dicho, nosotros hemos escuchado. Bueno, ha habido una crítica fuerte al gasto de publicidad del gobierno. Entonces, yo creo que se vería bien que un pequeño recorte, por lo menos, que sea simbólico, que dé una señal. Bueno, si son 11.000 millones, podemos bajar a 5.000, podemos bajar a 6.000. Estas pensiones que se han dado mal dadas, podemos regresar a la legalidad, cuánto nos ahorramos ahí, y que el gobierno vaya presentando realizaciones de fiestas, de gastos que uno ve a menudo, podemos desmontar ahí. Tiene que el gobierno hacer un listado, y quizás las mismas vistas públicas le mencionaron algunos casos que irritan. Entonces yo creo que el gobierno tiene ahí que poner el oído en el sentir de esa población que pide recorte de gasto. Yo no creo que es posible, digamos, hay gente que dice, vamos a reducir la nómina al 2019. Bueno, eso tú lo puedes decir cuando tú estás en la oposición. Sí. Pero cuando tú estás en el gobierno y esa nómina tú metiste 20.000 policías más, tú metiste 50.000 maestros más, tantos médicos más, tantas enfermeras más, tú te das cuenta que no es tan fácil. Yo no creo que honestamente ahí es que está el problema. Ahora, si tú tienes empleos ocultos a través de pensiones que has dado, bueno, eso es otra cosa. Eso ya es irregular y eso tú lo debes corregir. Pero la gente no debería estar preocupada con estos 3 años, 4 años que tenemos por delante en términos de la macroeconomía, a no ser que la situación internacional se descomponga. Si la situación internacional sigue como va y es previsible, nosotros vamos a tener elecciones en Estados Unidos ahora, todo apunta hoy, al día de hoy, que Donald Trump va a ganar las elecciones. Rosendo. Eso es lo que se está viendo. Primera vez que lo veo equivocado. Bueno, el mismo Rosendo dijo que esta mañana habíamos posibilidad de eso, pero ahora lo... Bueno, no, está bien, Andy, o sea... Andy, te habla un demócrata, ¿eh? No quiere que sí, bueno, es un demócrata que te está hablando. Pero yo creo que es que
no vamos a entrar en eso aquí, un día podríamos ver, pero yo creo que el principal asesor de campaña, los principales asesores de campaña de Trump son la candidata que tiene y el ejercicio, o sea, independientemente de que la economía ha ido bien, pero ha ido bien a un nivel de precio insoportablemente alto. O sea, el que ha ido a Estados Unidos y ha visto cómo está la estructura de precio en todos los estados, cuesta arriba ganar. Y este hombre, por alguna razón, se ha colocado en las encuestas. Andy, tú preparaste un proyecto de reforma 2016, lo dijiste. Ajá. Tú preparaste un proyecto de reforma 2020, lo dijiste. Ajá. Y tú preparaste un proyecto de reforma 2024. Ajá. Sí. No te hicieron caso. Pero si yo te digo ahora como gobierno, Andy, ¿qué tiene que hacer el gobierno a partir de ese retiro de la propuesta de reforma? ¿Qué tiene que hacer ahora para llegar a ese 2028 con cierta tranquilidad y manejándose económicamente bien para cumplir con todas esas obras y la cantidad de proyectos que se han anunciado? Yo me concentraría en atacar la evasión por las vías que ellos entiendan, o sea, si lo quieren hacer administrativo, o si quieren además dar un paso y hacer una reforma, que es una reforma de página y media. Esa es la ventaja que tendría ese proyecto, es que solamente toma una página y media en vez de 50, y se puede comunicar y explicar muy bien. Pero yo no sé si hay apetito en el gobierno en este momento de someter algo, que yo no creo que tiene que someterlo ahora, pero podría someterlo el año que viene, si quisiera. Y llamar a los sectores empresariales, decirles, voy a necesitar esta colaboración, voy a meter este impuesto mínimo en estos términos, ustedes no van a quebrar ninguno, los que no ganen dinero les voy a permitir que traspasen un poco, y vamos para adelante, que vamos a sacar el país adelante. Y creo que, de nuevo, si no hay una crisis en la economía mundial, porque los conflictos bélicos se acrecienten, hay mucho ruido en la posibilidad de qué es lo que está pensando Israel para responder el ataque de Irán. Entonces hay mucho temor en Estados Unidos de si esto puede profundizar la situación y cómo van a reaccionar los países que hoy día están reunidos en Rusia, los BRICS, que con relación a este potencial ataque. Entonces Estados Unidos está presionando a Israel para que no se olvide de eso, que mire para otro lado, pero Israel no está en esa línea, o sea, porque sabe que hay una amenaza permanente. Entonces, eso puede complicarnos a nosotros porque el impacto sobre los precios del petróleo podría ser dramático, y entonces ese déficit que hoy tenemos de las sedes, porque el precio del petróleo se dispara, pero eso dispara el precio del carbón, va a disparar el precio del LNG, del gas natural. Entonces, si el déficit es muy alto ahora, sería mucho mayor, y entonces el esfuerzo que el gobierno haga para mejorar la recaudación se le puede ir por ahí. O sea que tenemos ahí que cruzar los dedos. Yo en un momento sugerí, y creo que el Ministerio de Hacienda estaba en esa línea, que en un momento que bajaron los precios del petróleo, este es el momento de asegurar un año el suministro a unos precios, haciendo una operación de futuro. Y creo que el Ministerio de Hacienda estaba tratando de hacer eso, que sería una medida bastante positiva y tranquilizadora. Pero yo en sentido general creo que no debemos pensar que viene un periodo difícil para el país. No, yo creo que nosotros vamos a terminar el crecimiento este año cerca del 5%, y el año que viene, si las cosas caminan bien internacionalmente, si la llegada de Trump, ya lo conocemos, o sea, a mí honestamente no me gusta ninguno de los dos, o sea, yo creo que es una pena que el país más... Trump lo que pasa es que puede, a los que le gusta la práctica de la guerra, él le puede restar. Ojalá y gane. Bueno, nos quita un poquito de presión. No, yo creo que nos quita un poco de presión en materia de... Nos da más autonomía en el diseño de nuestra política migratoria. Yo creo que yo en ese me sentiría más cómodo siendo canciller con Trump allá, que no va a tener un discurso como tienen los demócratas, que nosotros tenemos que abrir nuestra frontera de manera ilimitada.
Doctor Daguarre. Sí, yo creo que con Trump, sí. Buenos días. Buen día. El CONEP ha dicho muy recientemente que República Dominicana es uno de los países que menos recauda en impuesto a la transferencia, es decir, que de cada peso está recaudando 34 centavos y que se debería, aquí lo tenemos, recaudar. ¿Impuesto a la qué? A la transferencia, como lo tenemos aquí, el ITEVIS. Ajá, o sea que de cada peso se está recaudando 34 centavos, lo que no los ve factible, dice el CONEP, pero dice, sin embargo, que es eficiente en el cobro y en la persecución al impuesto sobre la renta, que es de un 62%. En ese sentido, aquí vemos y lo hemos escuchado en diferentes participaciones, usted decir que hay una ineficiencia en el impuesto a sobre la renta, a esa persecución. ¿A quién le podemos creer en ese sentido? Bueno, tú tomas los estudios de la DGI y cuando ya han hecho estudios, el impuesto que más se evade en el país es el impuesto sobre la renta corporativa, el de las empresas. Después, el de las personas físicas y después el ITEVIS. Esa es la realidad. Entonces, claro, el CONEP o algunos empresarios del CONEP. Eso lo dijo César Dargam. Sí, César yo lo conozco, una persona muy seria. Sí, lo sé en nombre del CONEP. Exacto. Sí, es bueno. Exacto. Pero yo sé porque hablando con empresarios, siempre lo que ellos quieren es que se saque el ITEVIS. Pero nunca, como que en su cabeza no pasa la idea de vamos a discutir el tema del impuesto sobre la renta. O sea, este es uno de los países que tiene menor contribución del impuesto sobre la renta corporativo al total de la recaudación. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos trabajar. Honestamente, si yo fuese ahora asesor del gobierno y me piden una opinión, digo, aquí es que tenemos que trabajar. Y la ventaja que tiene es que sabemos quiénes van a gritar. Sabemos, pero yo le puedo hacer la lista, van a gritar esto. Entonces, antes de que griten, lo vamos a llamar. Lo vamos a recibir con las declaraciones de impuestos de ellos de los últimos 10 años. Y le vamos a calcular cuánto nos deben. Y le vamos a decir, mira, yo estoy dispuesto a pasar la página y no mirar para atrás, pero de aquí en adelante tú me vas a pagar 3.5%. Ganes o pierdas. A mí no me importa si tú pierdes dinero. Ese no es mi problema. Es más, si tú pierdes dinero de verdad, yo te pego el 3.5%. Tú tienes que darme un abrazo. Un abrazo porque yo te estoy ayudando a salir de ese mercado en el cual tú estás, donde tú tienes 10 años perdiendo y arruinándote y descapitalizándote. Yo soy tu socio, yo soy tu amigo. Es más, yo te debería subirlo a 10% para que salga más rápido. Para ayudarte. Para ayudarte. Entonces, el problema es una sociedad hipócrita. Entonces, los políticos a veces no se dan cuenta de esta situación porque dicen, bueno, estos son los que me permiten a mí mantener el modelo clientelista. Yo no puedo pelear con ellos. Usted tiene que actuar. Bueno, el tiempo se nos ha ido lamentablemente. Interesantísima entrevista. Nos va a quedar por una próxima ocasión hablar de qué sacrificios pudiera hacerse en el Estado, sobre todo ahora que América Latina tiene un gran debate sobre el tamaño, el costo del Estado. Sería interesante en una próxima ocasión. Gracias, Andy, por darnos estos minutos. Gracias a ustedes. Cómo no. Sigue el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo, Cundo.